Jeremías 51:41-52. ¿Cómo fue tomada Sesac, conquistada la gloria de la tierra entera? ¿Cómo ha llegado a ser Babilonia motivo de horror entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, fue cubierta del estrépito de sus olas. Sus ciudades se convirtieron en desolación, tierra reseca y yerma, tierra en la que nadie habita, por la que no pasa hijo de hombre. Castigaré a Abel en Babilonia, sacaré de su boca lo que engulló. No afluirán más a ella las naciones, hasta las murallas de Babilonia se derrumbarán. Salid de ella, pueblo mío, cada cual salve su vida del ardor de la ira del Señor. Que no se ablande vuestro corazón ni tengáis miedo por los rumores que se oigan en el país, pues un año llegará una noticia y al año siguiente otra. Que si hay violencia en el país, que si un tirano se alza contra otro, por eso mirad que vienen días en que castigaré a los ídolos de Babilonia, y el país entero se avergonzará y todas sus víctimas yacerán en medio de él. Gritarán de alegría contra Babilonia los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos, porque los devastadores vendrán contra ella del norte, oráculo del Señor. También Babilonia ha de caer por las víctimas de Israel, como por Babilonia cayeron las víctimas de la tierra entera. Los escapados de la espada, caminad, no os detengáis. Recordad al Señor desde tierras lejanas y que Jerusalén esté en vuestro corazón. Estamos avergonzados, pues hemos oído los insultos, los ultrajes cubrieron nuestros rostros, pues entraron extranjeros en los lugares santos del templo del Señor. Por eso vienen días, oráculo del Señor, en que castigaré a sus ídolos, y en toda su tierra los heridos se lamentarán. Aunque Babilonia escalara los cielos, aunque hiciera inaccesible la cima de su poder, los devastadores la alcanzarían de mi parte, oráculo del Señor. Se oyen los gritos de Babilonia y el enorme quebranto de la tierra de los caldeos, porque el Señor devasta Babilonia y pone fin a su enorme clamor. Aunque se agiten sus olas como aguas impetuosas y se produzca el estrépito de su sonido. Porque llegó a Babilonia el devastador. Sus valientes son apresados, sus arcos rotos, porque el Señor es un Dios remunerador, que paga indefectiblemente. Embriagaré a sus príncipes, a sus sabios, a sus gobernantes, a sus sátrapas y a sus valientes, para que duerman un sueño eterno y no despierten, oráculo del Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Esto dice el Señor de los ejércitos. La gruesa muralla de Babilonia será arrasada por completo, sus altas puertas consumidas por el fuego. Para nada trabajaron los pueblos, para el fuego se fatigaron las naciones. Palabra que ordenó el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Magseías, cuando marchó con Sedecías, rey de Judá, a Babilonia, el año 4 de su reinado. Y Seraías era jefe de la intendencia. Jeremías había escrito en un libro todas las desgracias que iban a suceder a Babilonia. Todas estas palabras están escritas contra Babilonia. Jeremías dijo pues a Seraías: cuando llegues a Babilonia, estate atento de leer en voz alta todas estas palabras. Dirás así: Señor, tú has predicho destruir este lugar hasta que no haya en él quien lo habite, ni hombres ni animales, sino que será una desolación perpetua. Y cuando hayas acabado de leer este libro, atarás a él una piedra y lo arrojarás al fondo del Éufrates, y añadirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará de la desgracia que yo traeré sobre ella. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Jeremías 52. Sedecías tenía 31 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho Joyaquín. Esto le sucedió a Jerusalén y a Judá por la ira del Señor, hasta el punto que llegó a arrojarlos de su presencia. Más tarde Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 de su reinado, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitiaron y construyeron fortificaciones alrededor de ella. La ciudad cercada resistió hasta el año 11 del rey Sedecías, pero el día 9 del cuarto mes el hambre arreciaba en la ciudad y no había alimento para el pueblo llano. Entonces fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados salieron huyendo de allí durante la noche por el camino abierto entre los dos muros que hay junto al jardín real, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Aquellos marcharon por el camino de la Arabá, pero el ejército de los caldeos emprendió la persecución tras el rey y alcanzaron a Sedecías en las llanuras de Jericó.
Entonces todo su ejército huyó de su lado. Capturaron al rey y lo condujeron al rey de Babilonia, a Ribla, en el país de Hamat, donde pronunciaron sentencia contra él. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. También mandó matar a todos los nobles de Judá en Ribla. Luego el rey de Babilonia hizo sacarle los ojos a Sedecías, lo mandó atar con cadenas de bronce y lo hizo conducir a Babilonia y ponerlo en la cárcel hasta el día de su muerte. El día 10 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la escolta y miembro del consejo del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Incendió el templo del Señor y el palacio real y prendió fuego a todas las casas de Jerusalén y a todos los edificios importantes. Toda la tropa de los caldeos, al mando del jefe de la escolta, demolió las murallas alrededor de Jerusalén. A una parte del pueblo pobre y al resto del pueblo que había permanecido en la ciudad, a los prófugos que se habían pasado al rey de Babilonia y a la demás gente, Nebuzaradán, jefe de la escolta, los llevó cautivos. Pero del pueblo llano pobre, Nebuzaradán, el jefe de la escolta, dejó a algunos como viñadores y labradores. Los caldeos demolieron las columnas de bronce, las basas y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las ollas, las paletas, los cuchillos, los aspersorios, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se empleaban. El jefe de la escolta se llevó los barreños, los braseros y los aspersorios, las ollas, los candelabros, las cucharas y los tazones, lo que era de oro puro y plata pura. Las dos columnas, el mar, los 12 toros de bronce que lo sostenían y las basas que había hecho el rey Salomón para el templo del Señor, así como todos aquellos utensilios, tenían un peso en bronce incalculable. En cuanto a las columnas, una tenía 18 codos de altura y la rodeaba un cordón de 12 codos. Tenía un grosor de 4 dedos, pues era hueca, y había sobre ella un capitel de bronce cuya altura era de 5 codos, con una red de granadas en torno al capitel, todo de bronce. E igual que esta era la segunda columna, también con granadas. Las granadas eran 96 al aire, y el total de las granadas era 100 en el trenzado que rodeaba. El jefe de la escolta apresó a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, segundo sacerdote, y a 3 guardianes de las puertas. De entre los de la ciudad apresó también a un eunuco supervisor de los soldados, a 7 de los hombres influyentes ante el rey que se encontraba en la ciudad, al escriba del jefe, que alistaba para la guerra, al pueblo llano y a 60 hombres de entre el pueblo llano que se encontraban en medio de la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la escolta, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia a Ribla. El rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en el país de Hamat. Así llevó a Judá al destierro, lejos de su tierra. Esta es la población que deportó Nabucodonosor. En el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor, 832 almas de Jerusalén. El año 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradán, jefe de la Guardia Real, deportó 745 almas de judíos. El total de almas fue de 4.600. El año 37 del cautiverio de Joyaquín, rey de Judá, el día 25 del mes 12, Evil-Merodach, rey de Babilonia, el año en que comenzó su reinado, indultó a Joyaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono por encima del de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos que había llevado en la cárcel y Joyaquín comió siempre en su compañía todos los días de su vida. Su ración permanente le fue asignada por el rey de Babilonia día a día hasta el día de su muerte, todos los días de su vida. Sirácida 3, 17-31. En el día de tu tribulación serás recordado, tus pecados se disolverán como el hielo en un día sereno. El que abandona al padre es como un blasfemo, y es maldito del Señor quien exaspera a su madre. Humildad. Hijo, haz las cosas con mansedumbre, y serás amado por el hombre de valía. Cuanto más grande seas, tanto más debes humillarte y encontrarás gracia ante el Señor. Muchos son los altivos y jactanciosos, pero Él revela sus secretos a los mansos, porque el poder del Señor es grande y es alabado por los humildes. No busques lo que te es demasiado difícil, ni investigues lo que te supera. Piensa en lo que te ha sido encomendado y no te preocupes por las cosas misteriosas y no seas curioso de sus muchas obras. No necesitas ver con tus ojos lo escondido, no te afanes en lo que supera tu capacidad, pues se te mostraron cosas que exceden la comprensión humana.
A muchos ha desviado su excesiva confianza y una ilusión perniciosa ha extraviado sus pensamientos. Si no tienes pupilas no te valdrá la luz. Si te falta conocimiento no declares. Corazón endurecido acabará haciendo el mal. Quien ama el peligro perecerá en él. Corazón que sigue dos caminos no tendrá éxito, y el malvado de corazón en ellos tropezará. Corazón obstinado se verá oprimido de fatigas, y el pecador acumulará pecado tras pecado. Para llaga de soberbios no hay curación, porque la planta del mal ha echado en él sus raíces. El corazón del prudente meditará los proverbios, y oído atento es lo que desea el sabio. Corazón sabio y prudente se guardará de pecar, y por las buenas obras prosperará. Solicitud por los necesitados. El agua apaga el fuego ardiente, y la limosna expía los pecados. Quien responde con el bien se procura el porvenir, y cuando se vaya a caer encontrará apoyo. Efesios 5, 3-20. Como conviene a los santos, la fornicación y toda impureza o avaricia ni se nombren entre vosotros, ni palabras torpes, ni conversaciones vanas o tonterías que no convienen. Haced más bien acciones de gracias, porque debéis tener claro y aprendido esto, que ningún fornicario impúdico o avaro, que es como un adorador de ídolos, puede heredar el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por culpa de esto vino la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. Por tanto, no os hagáis cómplices suyos. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Sabiendo discernir lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta el decirlo. Todas esas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Así pues, mirad con cuidado cómo vivís, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no os volváis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, que lleva a la lujuria, al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.